entonces dejé de venir en moto al Chollo, porque bueno, a las 6 de la mañana en moto por lloviendo y todo, porque si me estaba el coche. Es que la excusa fue esa. Compras moto, claro, venimos sin coche, quedamos con uno, pues si compras la moto, pero la utilizas, no me dejas a mí sin coche. Ya, pero en día hacen limpia presto, en Vigo está más nublado. ¡Ah! Ostras, pues te tapaba todo, Dios. No, es que no se veía, estoy muy derecho. Es que las motos no me gustan nada, nada. A mí siempre me gustaron. También es cierto que no es lo mismo lo que me gustaban antes. A ver, me siguen gustando, pero lo que es antes, además nuestra generación, o sea, yo soy de la generación de sin casco. Entonces sin casco eso lo ves ahora y es impensable. No hay, no hay. Ahora ya ves a la gente, incluso en bici sin casco, y dices, tú qué loco, imagínate. De hecho, el otro día iba a Castrelo, fui a llevar la bici. Y cogí, va, no los llevo. Vas. Que no va, en bici no. Bueno, Pero un pero poco por... coges una piedra con la casa, ¿no? No, y por dar imagen muchas veces. Que también dices, tú hay niños que no te pueden... Pues sí. El otro que ya todo, ya vi un par de ellos, amigos de sobre todo, de caídas mal, de carretera, por ahí, Mi padre, romper, caer mi y... padre tenía una moto también así de joven y se cayó y estuvo muy jodido, porque no tenía nada más. Y por ejemplo, más que se me ha ido a raíz Entonces ya andas de distinta manera, ya nada más. Eso sí, ahora tienes que andar con Milo, porque no te veo. Buenos días, a ver. Pero también es una sensación, Bien. la moto es una sensación... Vale, Edu, vale. ¡Ay! ¡Falta, Arbi! ¡Hombre! Es falta, es falta. ¿Eh? Hacía tiempo que no veía Calabria. Antes habitaba mucho aquí en Portillo, pero yo creo que ahora ya no. Este año en Vigo picharon bastante, Sí. pero... A mí me pero... invitó a los últimos, lo que Este año los chicos son... Sí, sí, a mí no me gusta nada. Aquí es que hacen de superar a los pobres. Si tienes operas de chilería, pues bueno, pues... Ahí va, dos manos, Edu, va, va. Arbi, central, central. ¿32 o más? 31. Ah,
Sí, sí que es. Dijo Rivas. Ah, vale, sí. Sí, Sí. ¿sabes? Que su Ahora, árbitro... por el apellido, por el apellido. Sí. ¿Qué le pasa ahora de ti, ese niño? No, es que este tal. Esta foto no lo sé si es de ti o no. Está ahí con el banquillo, no sé quién será. A atender a alguien. Sí, Quédate. Yo estoy vieja, mayor. ya lo sé. Muy vieja. Si somos los niños aún, qué viejos. Lorena, cada día tengo más. Está claro. Pero ¿Sabes tú qué? te Mira, quedas pededo. pero Así mira, de no repente. pudiera nada, estaría en Daría contra. miedo. Qué único consuelo. Pero no sé si me consuela mucho. Tengo Bueno, una señora de 90, va a llegar a los 90 en agosto, ¿no? Tiene muchos chulados. ayer casi lo pegué al ascensor. Fui ya rescatado, no llegó a cascar, qué bueno. Y de repente se metió en el ascensor, que es un poco pequeño en casa de Vane, de Paula. Se metieron porque iba a Noa también a ver la Champions. Y de repente el ascensor, que es el ascensor un poco viejo, tal. Pues mira, en cuatro, se metía en cuatro, es para tres, cuatro, un poco. No, es para cuatro. Se metió en cinco. Y se quedó. Llegó. Pero Chaval. el portillo tampoco pasaba. No, no pasaba, no, no pasaba. Sí, tuve que parar. Pero lo mejor no es eso. Reventaron la puerta adentro, al final pasaron todo, ¿no? Porque estaban pasando todo, lo quitaron y tal. Y el técnico, claro, el técnico con la novia, que debía venir a ver la Champions. Se ha gritado por eso. Armaron un chiste, armaron un Bueno, chiste. menos mal que se retrasó a la Champions. No, no, le armaron un chiste, se agobiaron, abrieron las puertas y las jodieron. Y el tío, la próxima vez espera a que venga para Sí, que no claro. quitarlo. Que le hicieron 45 minutos. Aquí dentro, Sí me fui yo. muero. Y a quitarla ya no se le quitan. Porque non poden espectar 45 minutos esperando. Decía no. Digo, lo que nos Yo pasa. solo pensarlo me da un me muero. Aquí habla conmigo por teléfono. Trae la llave que te tienes para ir a ascensor. Venga, si no llevo yo a otra cosa. Y le digo yo, ostras, ¿y si en abril estáis cinco? A Sara no se le veía que estaba pequeñita y sentada. No a cumplimientos para salir del ascensor, vale, con el ascensor. ¿Dónde estamos? Bien. Y dieron unas pizzas. El de las pizzas llama. Mira, venga de casa. Estamos en el ascensor que te abra cualquiera. Y dice Pablo, que le abra sí, pero ¿qué le paga? ¿Y dónde lo encuentras? Preparando la puerta. Sí, mira, hay que dejar ir. Porque no les pasa. Hoy son las risas, ¿eh? Gracias por subir. No, Al porque... final tenías que dar a vuelta. No, porque yo ya me quedé aquí. Sí, después ya me dice que te quedas. Claro, ya me quedé, tenía que ir a buscar a mi tía y dije, pues ya. Vale, Nico, vale. Oyer, oyer. No me cambié. Ah, es que le dije, avisa, avisa. Sí, sí. Sí, sí, me acaba de decir.
Vale. Qué bien. Ah, ¿eh? ¿Eh? Guardé la sal. No, no, esto no. Teníamos que dejar algo suelto, que también ganar todo no mola. Ya de estar aquí. Yo lo dijo Ah, lo único. Que no se tire, hombre, por favor. Suba. No, no, esto sí, esto. Ah, la del San Quince. Ah. Ay, Dios mío, que van a acabar. Despacio. Ay, qué desagradable.
Ay, va, 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 va. Va por dentro. ¿Quién? ¿Él? No, ¿por? ¿Por qué? ¡Qué bien! Yo a Manuela no le permito andar con el móvil. Después sí, no me salen de ahí de la pantalla. No me tiro. Puedes Si comerme lo que... hubiera salido algo porno, pues sí. Puedes comerme lo que viene siendo la parte de abajo del todo. ¡Ey! ¡Ey! Mira, ahí mando un mensaje azul. Dice tú sí. Mancha, marcha, sí. Muy bien. ¡Ay, qué bonito! Vamos, chicos, vamos. Claro, bien, Ardi, vale. Chúscale. ¡Ey!
Va, va. No está dentro, ¿no? Muy bien, José. Muy bien.
bien, Adri. Déjalo.
defender ese chico, vale, portero, vale. José, bien, José, bien. Está muy bien. Va, Edu, va. Está muy bien. Va otra vez. Déjalo. Hola.
conocía como Chacoleta. Que tiene una melena que es formidable. Hace tanto que no te veo con esa melena. ¿Sabes? Bueno, eso es bueno. Strike es bueno. A ver, deja la... Nada, dime tú. Vaya, Busca Ruby para... va, tranquilidad. Vamos. Vale, José está dentro, muy bien. Bien, José, bien. No, ya. Anulada.
las 7. Entrenamiento todos para las 7. ¿Aquí? Siempre aquí. ¿Quién para la pista? Yo digo que me pueden llevar algo, caray. El miércoles no se entrena, acaba mañana. ¿Tú qué decís sobre las infantiles? No, porque si no entrenaba, sí que nos podíamos extender un poco más. Porque de 5 a 6 en extremar, allí. Los altos como que no lo sé. Pero yo creo que los cursos esperan. El lunes 30 de mayo será el último entrenamiento de la temporada. ¿Alguien lo pusieron? Sí, lo puso Jero. Digo que no pusieron nada. Bueno, puso alguna mamá. No, puso esa que cuando me pasaste no se veía claro. Entonces lo pasó otra vez, pero no puso nada más. No puso nada. Ay, ay, ay. Es un año al final. Ay, qué mal cayó, ¿no? De todas formas que no creo que entrene. Tu obligación es proteger al jugador. Tu obligación es proteger al jugador. Tienes mucha chulería tú. Ya, va. Ya, va. Ya.
señora, pero ahí, yo le digo, seguro, estos dos, es que mamá, ¿cómo vamos a venir por aquí? Mira, estoy diciendo, no, que tenemos que ir, pero yo veo enfrente todo el agua pasando por aquí y veo a una señora que nos hace así y se ríe. Y la señora por el paseo de madera. Y digo yo, ¿a qué vamos? Por el lado contrario. Mira, un momento que nos dimos una vuelta, cuando ya llevamos una hora, porque dije yo, es imposible llegar a este sitio. Hay una ruta ahí, desde ahí, hay una ruta que va al canal de Segueiro. Claro, Ahí lo tenemos hecho. allí, pero ahí Patri y David solo lo controlan, por eso. Hay algún tipo de máquina. Pero no sé bien punto. Y ahí. Quiero que me digas un punto que no sé. Van a hacer bastante dificultades. Si vas por el otro lado, No, joder, nosotros hicimos rutas por ahí. Es el Mediotea, ¿no? Nosotros hicimos rutas por ahí de 12 kilómetros. Y se iba perfectamente. no, Hay zonas y fuiste por aquella cosa, ¿eh? claro, no, es que yo tengo problemas con eso. No, pero yo tenía que haber pasado primero de la tuya y después tal. Y yo decía, Bryce, joder, no habrá encontramos unos cosas de estos de que cruzaban el río de piedra. Claro, llegamos a un punto que se ay, pero bueno, tengo que volver a ver si lo encuentro bien. Pero me reí tanto, porque yo decía, esto es surrealista. Quiero. Hombre, íbamos a todo al lado del campo de golf. Entonces, bueno, nos fuimos para el campo de golf y poco más. Pero, ay, cómo nos reímos, te lo juro. Pero sí que hay rutas y que se tienen que hacer bien. Porque nosotros hemos ido por ahí. Bueno, bueno. Sí. Bueno, chicos, bueno. Si ya tuvimos un año en agosto. A los 83, ¿sabes? Cuando sepamos. Dile, a ver, ¿qué onda? Ah, bien, el año. Entrega, te lo prueba a ver. Luego, ¿qué es una No, yo no lo he probado. No sé si porque concilié de repente es una cosa que Ah, mira, esta es una cosa normal. me entregó, me metió efectivamente un drive ahí para tenemos que intentar la semana que viene, para el día, pues ya vi la lista. Pero puedo echar un poco de tiempo. Pues, saber qué pasa. Para el mes. Yo había pensado que a lo mejor en vez de una botella de agua, a lo mejor mejor. Porque gorras suelen traer ellos, cada uno la suya. Ah, de regalo, ¿no? Y esta semana, el jueves, provoqué, tengo una reunión con ellos, pues con unos de ellos, y hablar con ellos, voy a hablar con ellos, ¿sabes? Mágico. Hay que, No, pero es que son muy pequeños.
tarde? Sí, hay 2 convocatorias de tarde. Entrenan primero un grupo y después otro. Y va ahora con Laurita nos a las 12 para entrenar con ese nivel. Ella desde 2 meses viendo balonmano playa, pero no jugó. Jugó una vez, no sé, después de que la dio a empezó con Laurita ahora. Dice, yo creo que tienes que centrarte en la defensa. ¿Sabes? Meter tanta envergadura, ¿sabes? Porque lo de girar. Marujas, eso se escucha tocar algo. Ya, pero no estamos diciendo nada malo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Quién? Lucía, no estamos diciendo nada malo. Lucía, hay uno vino, se escaquea con la jeta. Tiene un morro. Tuvo que estar en la playa. Estamos de caipiriñas. Ay, hombre, qué feo. Y Rubén, que desaparece de ahí. Hostia, más. ¿Qué paseo? Espera, que está bien. Algo no sé qué. Y ahora va. Es la crisis. Es que siempre llega, ¿eh? Yo soy así, aparte de ustedes, ella y ahora. Esa era yo, que soy rara. Y mira, y ahora me acabo de dar cuenta. Mira, muy tranquila es. Hola, ¿eh? Mami, tranquila es. Encima con 86. Madre mía, un crack. Pasar con 86. Madre. Vinito con 84. Mami, Vinicius con Niños. 84. Kylian Mbappé con 92. Buenos días. Messi 92. Vamos a proceder a entrega de los trofeos al campeón y subcampeón de la Copa Federación Juvenil Masculina de la temporada 2021-2022. Segundo clasificado es su campeón. Y del Consa, el Conquista Vigo, entrega el trofeo Miguel Estés Carrera, conseguido de deportes, conseguido de terreno. Primer clasificado y campeón, Balomán Porrino. Entrega el trofeo de Ismael Gómez Escuela, directivo de la Federación Gallega de Balomán. ¿Qué? Mira, en el medio estoy en 91. Me grabó a los dos equipos. Y la acompaña. Y la acompaña. Mami, la acompaña Casimiro en el centro del campo con 92.